Cierra tus ojos un momento y dile al Espíritu Santo, dile, gracias porque estás aquí. Dile, tú fluyes en revelación hoy. Y me haces concluir lo mismo que está en ti. Los pensamientos que están en ti son mis pensamientos en el nombre de Jesús. Tus conclusiones son las mías, porque me has diseñado para vencer. Mi Dios, oro, papá. Oro que espíritu de revelación está fluyendo. Está alumbrando, mi Dios. Y te doy gracias porque siempre eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a 1 de Timoteo, por favor, capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 10. ¿Y por qué yo empecé diciéndote esto? Que te dijeras necesitas revelación. De repente hay gente que conoce muchas cosas de Dios. Tiene información de quién es Dios, pero de repente cuando hay situaciones en la vida, como momentos críticos, económicos, problemas de familia, algún diagnóstico de salud contrario, de repente hay algunos que no alcanzan ciertas conclusiones para enfrentar eso. Ahora Jesús fue muy claro y dijo, en el mundo tendrán aflicción. Quiere decir que en un momento de nuestra vida podemos enfrentar aflicción. ¿Me va siguiendo? Pero dice, Jesús hablando, confía, yo he vencido al mundo. Entonces lo que está diciendo es, no importa tu contexto, Él es la suficiencia de tu vida. Pero tú necesitas revelación de esto. Te lo voy a poner en este punto. Yo no sé si tú te acuerdas, alguna vez, las matemáticas a mí me gustaban, pero ya a nivel ingeniero no, por eso yo no estudié una ingeniería. Esas le gustan a mi marido. Pero hubo parte en mi carrera que de repente había cosas de estadística y probabilidad. La verdad son materias padres, pero tuve maestros y de veras yo decía, bueno, estos no se les entiende nada. Literal tuve un maestro que llegaba, saludaba, se ponía frente al pizarrón y apuntaba. Y casi nos decía, nunca lo dijo, ¿verdad? Pero yo lo deducía, así como entiéndanme. Entonces, ¿cuántas cosas de repente a veces tienes por información? Pero revelación es como cuando te cae el 20 o tuviste ese maestro que te alumbró las matemáticas, ¿verdad? Y de repente a lo mejor tú has leído que Cristo te ha enriquecido con toda bendición. Y dices, eso suena muy bonito. Pero revelación es cuando no importa tu estado económico actual, tú sigues creyendo que Dios es tu proveedor. Es muy diferente tener información a tener revelación. Dios no es determinado por el contexto, pero Él sí determina el contexto. Y hoy vamos a estar hablando algunas semanas sobre algunos principios respecto a finanzas. Familia, en la tierra se están poniendo muy complicadas las cosas. Y no soy mensajera de malas noticias. Eso está escrito. La economía actual no sabe qué va a pasar. Hay incertidumbre en todos los mercados, ni siquiera solo en México. Pero tú y yo como iglesia no podemos poner nuestra confianza ni siquiera en ningún partido político. Porque nuestra confianza es única y exclusivamente en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema lo que Dios quiere llevarte es que incluso dejes de procurar el dinero en sí. Ahorita vas a entender ese contexto. Sino que tú necesitas orar por los recursos de Dios. En sus recursos está el oro y la plata, pero Él tiene muchísimos más. Y tú y yo dependemos de Él, no de lo que hay en la tierra. Mientras estábamos en adoración, porque la verdad disfruté mucho la adoración, tuve una visión y de repente Dios me ponía como si yo pudiera ver, como si literalmente estuviera fuera en el espacio y pudiera ver la tierra pequeña. Y me decía, necesitas entender esto. La tierra es objeto de algo y tú estás sentada en lugares celestiales. Entonces, mientras no caminemos en esa revelación, siempre vamos a estar reaccionando a los problemas. Cuando Cristo se ha metido dentro de ti, para que tú seas una respuesta a la tierra. Voltea con el que está a tu lado y dile, tu diseño es invadir esta tierra con el cielo. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. ¿En el cielo hay escasez?
¿Has visto a Dios bien preocupado por cómo va a pagar la luz del cielo? Hasta suena chistoso, ¿sí o no? Él es la luz. Él es la luz. Dios es el dueño. Mi mente necesita confrontarse, porque muchas veces los pensamientos y las conclusiones que hoy tengo no me están alcanzando para enfrentar la vida. Y puede ser que las cosas se pongan más complicadas, pero si en la tierra se ponen más complicadas, más sobreabunda su favor y su poder sobre mi vida. ¿Qué estás creyendo? Ahora, vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos, ¿de cuántos? De todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Fíjate, no está diciendo que el problema es el dinero. La raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. La palabra de Dios dice que el dinero sirve para todo. ¿Cuántos creen que Dios quiere prosperarte? Si no la levantas, no te preocupes, que el favor que está para ti se venga para mí. No podemos pensar corto teniendo un Dios próspero. No puedo amoldarme a pobreza si Él odia la pobreza. No puedo abrazar un speech que me empuja a mediocridad cuando tengo un Dios de excelencia. No sé si me va siguiendo, pero lo que está diciendo Pablo en Timoteo es el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema de la corrupción en nuestro país no se va a acabar hasta que Mamón no salga del corazón de los hombres. Mamón no es nadie que está aquí, ¿eh? Vamos a desenmascarar quién es este espíritu. Vamos a Mateo. Ve a Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 24. Fíjate lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no puede servir a Dios y ¿a quién? A las riquezas. Ahora te lo voy a leer en la versión Reina Valera antigua. Y dice de esta manera, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón, dice esta versión. Entonces, ¿quién es Mamón? Es un espíritu, si tú conoces un poquito más del contexto, literalmente era una deidad, un ídolo, detrás del dinero, un dios asirio que estaba en Babilonia, que literalmente representaba todo, el dios detrás de las riquezas, ¿ok? Entonces básicamente lo que está diciendo Jesús, detrás del dinero solo hay un Señor. ¿Quién es el Señor detrás del dinero que llega a tus manos? Porque o amarás a uno y menospreciarás al otro, pero no puedes servir a los dos al mismo tiempo. ¿Por qué Dios quiere sacar a Mamón del corazón de su iglesia? Porque la iglesia no puede estar preocupada por el dinero. Si nos seguimos preocupando por el dinero, en algún punto Mamón sigue gobernando. Haz esto conmigo. ¡Auch! Deja que el Espíritu Santo confronte. Porque la verdad es que Dios nos ha llamado a paz, no a preocuparnos. No es normal la preocupación. No es normal irte a dormir todo estresado porque te estás así como tronando los dedos para ver cómo vas a pagar las cosas. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Y quiero hacerte con esto una pregunta. ¿Cuántos de aquí realmente podrían traer una reforma a la ciudad con el dinero que está en tu cuenta? Ya con el que está a tu lado, dile, por eso la respuesta no es dinero. La respuesta son sus recursos. Es Él.
La respuesta sigue siendo Él. ¿Me va siguiendo? Pero dentro, claro que está el oro y está la plata. Pero cuando mi confianza está puesta en el dinero, voy a hablar de algunos escenarios. Por ejemplo, si de repente anunciaron un recorte en la empresa y tienes miedo de quedarte sin trabajo, Mamón ha estado detrás del dinero. Isabel, ¿estás diciendo que no tendría que tener miedo de quedarme sin trabajo? No, porque tú no dependes de la obra de tus manos. Tu proveedor es Dios. Administramos lo que tenemos, producimos porque somos personas productivas, pero soñamos con sus recursos. Porque yo no estoy sentado a la mesa de un mendigo, yo estoy sentado a la mesa de un rey. Y él me metió al palacio, me llamó su hijo y mi condición cambió. Entonces, si mis conceptos no me están ayudando, no es él el problema. Necesito revelación en los asuntos del dinero. Y tal vez el dinero ha querido determinar tu vida y tus decisiones. Pero ya vimos que es, o es Jesús, o es Mamón. Voy a volver a leer aquí. No puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón ofrece muchas cosas, pero la realidad es que no puede cumplirlas. Ofrece seguridad, pero ¿cuánta gente tiene tanto dinero y se siente inseguro? Hay personas, o Mamón ofrece identidad, y hay gente que dice, no, cuando yo tenga dinero ahora sí van a saber quién soy. Y de repente llega a esos puntos y se sigue sintiendo mal, porque tu identidad no puede provenir de lo que haces o de lo que tienes. Tu identidad proviene por herencia y Cristo te hizo alguien. A causa de Él somos alguien. ¿Me va siguiendo? Entonces, Mamón ofrece muchas cosas, pero la realidad está limitado y esto es lo que Dios quiere hacer. Di ahí conmigo, di, Espíritu Santo, ensancha mi mente. Porque lo que tú y yo necesitamos son los recursos de Dios. La verdad es que Mamón es demasiado limitado. Lo que produce es estrés, es ansiedad. Pero fíjate cómo sigue diciendo, y está hablando Jesús en el versículo 25 de ahí mismo de Mateo. Dice, por tanto te digo, fíjate, acaba de enseñar de estos dos señores. Y dice, por tanto te digo, no te afanes, ¿por qué? Por vuestra vida, ¿qué has de comer o qué has de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué has de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjate cómo está diciendo, no te afanes. En el 26 dice, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mira que está a tu lado, dile, no te preocupes. Hacer algo que vas a necesitar. Por ejemplo, si son esposos y están aquí escuchando el mensaje, necesitan alentarse los unos a los otros todos los días. Porque sí, Mamón va a querer estar ahí y traer otra vez miedos y traer inseguridad. Pero cuando tú has decidido que Dios sea el Señor de tu vida y en todo, no importa lo que está en la cuenta de banco, no importa las noticias, importa quién Él es. Importa quién Él es. Entonces Jesús está diciendo esto. Ahora, ¿cuántos aquí han visto una ave bien preocupada así? Preocupadísima, preocupadísima por el que comer. Si la has visto, ven para orar por ti, porque ya no sé qué onda, algo no anda bien ahí. No se preocupan. No se preocupan. Porque Dios, ¿qué hace? Ellos tienen tal confianza que su creador va a alimentarlas, que no están bien preocupados. Oye, a ver Dios, a ver, ¿cuándo te acuerdas de mí? No, porque Dios ha prometido. Es más, no, Él ni siquiera dice ora por estas cosas. Él está diciendo, yo proveo a tu vida el que comer, el que vestir. No es algo de lo que ni siquiera tú te tengas que ocupar. De repente a mí Dios me asombra porque a veces, o sea, quiero que Dios te ensanche, porque luego hay gente que dice,
Ay, no, ¿cómo voy a orar por eso? Eso es muy banal. Y está orando por unas vacaciones para su familia. Búscame una cita donde diga que no oras por vacaciones para tu familia. No hay. Pero sí hay una que dice: amado, yo deseo que prosperes en todo. Ahorita vamos a leerla completa. A veces ha habido pensamientos donde literalmente yo le digo a Dios: ay, qué ganas tengo de esos tenis, así. Y no te miento. Gente llega y me los da. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Dios. Porque Él ha prometido ¿qué? Proveer a tu vida. Entonces está diciendo: no te afanes. Si tú dependes de Mamón, pues trabájele, pero ahí yo no sé si lo vas a tener. Pero Jesús está diciendo: pero si Dios es el Señor de tu vida, no te afanes por nada. No te afanes, porque Él provee lo pequeño y lo grande. Mi mente necesita estar siendo renovada. Yo no dependo de la tierra, ni siquiera dependes del fruto de tus manos. Ojo, es que tal vez dices: es que tengo un negocio pero no hay ventas. No dependes de eso, sigue yendo a emprender y hacer, pero sigue profetizando a tu negocio y di: Señor, no tendré falta de ningún bien, porque tú me haces prosperar en todas las cosas. En un momento Dios puede redefinir todo. El otro día estaba compartiendo esto en un lugar y a la semana un matrimonio vino y me dijo: Isabel, cuando estabas orando, dice, yo sentí que el Espíritu Santo como que hizo clic esa palabra en mi espíritu. Y dice, no me acuerdo si me dijeron en 2 horas o en 4 horas. 4 horas, ¿verdad? Tú estabas ahí. En 4 horas produjimos lo que en 40 horas nos tomaría. ¿Quién hace eso? Y ese mismo día dijeron: hoy en media hora produjimos lo que un día de trabajo. Pero necesitas abrazar las conclusiones correctas. Ahora vamos a ensanchar nuestra mente. ¿Estás listo? Para conocer más quién es este Dios que se ha metido dentro de ti. Vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo 2. No sé cuántos disfrutaron cantarle a Dios hace un momento esa: eres el más bello. ¿Tú crees que este Dios te va a dejar? O sea, honestamente, ¿cabe tu doctrina en que Dios te va a dejar? Si Él te ama profundamente, si no escatimó ni a su propio hijo, entregó lo más valioso. Por eso Mateo dice: ¿no vales mucho más? El día con el que está a tu lado y dile: fuiste comprado a precio de sangre. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuiste comprado, no te hagas esclavo de los hombres. Él es mi dueño hoy. Él cuida de lo que Él tiene. Y no es poquitero, ¿eh? Tu diseño es ir a más. Fíjate cómo dice aquí, vamos a leer en Juan 2, vamos a desmenuzar el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo? ¿Convirtió qué? El agua en vino. ¿Para quién hizo este milagro tan espectacular? Para un montón de borrachos. Ahorita vamos a andar en eso. Pero lo que yo quiero que te des cuenta, porque estos detalles que vamos a resaltar hoy tienen que ver con conocer más su naturaleza. El problema muchas veces es que tienes muy pocas conclusiones de quién es Dios. Hay gente que cree: no, es que Dios no va a bajar y me va a pagar mis deudas. Bueno, no necesita bajar, ya está dentro de ti. Pero tú decides creer lo que vas a creer. Puede ser que muchas de las deudas que hoy tenemos fueron una mala administración, familia, y necesitas ser honesto con Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Me moví por codicia y avaricia. Gasté más de lo que tenía que gastar. Quise vivir fuera de mis posibilidades en lugar de depender de ti. Hay cosas, familia, que te vas a dar cuenta que la vida en Dios se vive así: con fe y paciencia se dan las promesas. El problema es que esta generación quiere ser como un microondas,
que metes las palomitas y son 2 minutos y medio y estás. O sea, sabes que son 2 minutos y medio y estás. Ay, ¿cuánto tardan? No, pues por eso cuando oras por provisión, pues te desesperas al minuto. A veces cuando no llega y escuchas los mensajes que hemos estado dando en las últimas semanas, Dios está tratando con el corazón. Porque Dios no quiere que te pierdas. Yo no le puedo dar ahorita a mi hija un convertible, porque la amo demasiado. Hay cosas que tal vez no estás palpando hoy, no porque no sean su anhelo, pero a veces haces las preguntas incorrectas. Comienzas a compararte y decir, ay, ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿Cuándo Dios te ha dicho que te compares? Dios no hace acepción de personas. El error de los creyentes también es compararse con la gente del mundo que tiene dinero. Hay mucha gente que tiene dinero y que su fuente no es Dios. Su fuente son tranzas, corrupción, y eso la vida se los va a cobrar caro a menos que se arrepientan. Pero no puedes compararte con eso. La única bendición que no añade a tristeza a tu vida es la bendición de Dios. Y a veces hay cosas que a lo mejor van a tomar un poquito más de tiempo, pero no significa que Él dejó de ser fiel. Pero te garantizo que el día que veas cómo la fe y la paciencia conquistaron eso, cada vez que veas ese objeto, cada vez que veas ese negocio, tal vez vas a voltear y vas a decir, qué fiel eres tú. Pero si nunca conquistas nada con fe y paciencia, ¿cuándo vas a palpar más de quién Él es? Preguntas correctas en contextos así serían, Señor, sigue escudriñando mi corazón. Yo hoy sé que no tienes problema con el dinero. ¿Qué hago? Tú manda, tú eres el dueño. ¿Qué hago con el dinero que llega a mis manos? Tal vez enlistaste tus deudas y humanamente no puedes pagarlas, ni siquiera con que te prestar. Y la Biblia dice que no te hagas esclavo de los hombres. ¿Va siguiendo? Entonces pregúntale, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es tu indicación? Porque se trata de depender de sus recursos. Vamos a desmenuzar esto. En el 2:1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, ¿verdad que te dije que eran muchos, ya una bola de borrachos? Entonces, el inferior, pues es que ya alguien que ya tomó varias, pues ¿cómo va a detectar el bueno, va? Y dice, mas tú has reservado el buen vino, ¿hasta qué? Hasta ahora. Hoy no vamos a hablar de cómo esos novios fueron librados, porque también tiene otra enseñanza. Hoy vamos a hablar del milagro financiero que Jesús hizo ahí. Porque la pregunta es, ¿por qué si pudo haber hecho cualquier vino? ¿Por qué hizo el mejor vino? ¿Por qué hizo el mejor vino? Porque todo comportamiento es resultado ¿de qué? De identidad. ¿Dios puede hacer algo mal hecho? Dios solo puede hacer cosas excelentes. Si tú dependes de Él, tú solo puedes esperar resultados excelentes. ¿Me vas siguiendo? Porque a veces oras a Dios como si Él no pudiera. Porque a veces oras a Él como si Él condicionara con tu comportamiento las cosas, cuando se ha tratado de lo que tú puedes hacer.
Tal vez no me he esforzado tanto en ventas, Señor, por eso no tengo los resultados que… En un momento, su favor puede hacer lo que ni 40 horas de trabajo pueden hacer. Claro que salimos, somos productivos y somos excelentes en las áreas donde Dios nos ha puesto, pero no dependemos de nuestro cheque, dependemos de Él. Esto fue en su primer milagro lo que Jesús le mostró a una generación que necesitaban no pedir en sí el dinero, sino pedir sus recursos. Y vamos a ver qué características tenía ese vino. Porque fíjate, ¿cuántas tinajas eran las que convirtió? 6, ¿verdad? Más o menos en aquella época las tinajas variaban entre 75 y 100 litros. Pero vamos a suponer que las 6 tinajas eran de 75 litros de agua. Estamos hablando de 450 litros. Si quieres anotar, puedes hacerlo. Te van a ayudar estos números a que tus conceptos se rompan, ¿ok? Vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. El mejor vino hoy se llama Domaine de la Romanée. Es un Grand Cru de 1945 que tiene un valor, una sola botella de 750 mililitros, se cotiza en $558,000. Ahí comienza a hacer números. ¿Cuánto está el dólar? 558,000. Multiplícalo, una sola botella. ¿Pero cuántos litros eran? 450. Estamos hablando alrededor de 450,000 mililitros. Estamos hablando de 6,000 botellas, lo que consistió el milagro de Jesús. El milagro que hizo Jesús, yo aquí ya traigo la conversión en pesos, pero pudo haber alcanzado un valor de más de 60,000 millones de pesos. ¡Auch! Dice. Ay, yo esperaba un guau, 60,000 millones de pesos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Convirtió qué? Agua simple en el mejor vino que tiene procesos. ¿Cuánto tarda en producirse? Te estoy hablando de una botella de 1945 en lo que se vende. Y Jesús en un momento estaba cambiando la condición económica de una generación. Este es el Dios que se ha metido dentro de ti. ¿Por qué piensas pequeño? Jóvenes, no te preocupes por el dinero. Si el dinero te está preocupando hoy, necesitas salir mamón de tu corazón. Porque Dios te puso en México. Si Él te mueve está bien, pero al menos ahorita estás en México para transformar esta sociedad. No con tus recursos, son muy limitados. Con sus recursos. Y te estoy presentando al Dios que puede cambiar agua simple, olvidada ahí en un cuarto, en el mejor vino. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? ¿Por qué escuchas a Mamón? Él siempre va a apuntar a tus posibilidades, a lo que tú puedes producir. Dios no te ha llamado a planear o soñar con lo que tienes en el banco. La realidad es que la asignación que Dios nos puso a hacer en la tierra no se puede con lo que producimos. Ni siquiera las horas nos alcanzarían. Pero sus recursos cambian las posibilidades. Tú dependes de este Dios. Que en un momento, si Dios pudo convertir el agua en vino, ¿por qué crees que Dios quiere confrontar tanto tus conceptos? Porque hay muchos milagros que están en tus manos, que Dios quiere hacer a través de ti, para como Jesús tocó esta familia, tú a través de ti, Él pueda tocar a otra familia. Vemos a este Jesús que le dio una indicación a Pedro y le dijo, echa la red. Y ya Pedro no tenía que preocuparse porque la misma palabra, el dueño de todo, le ordenó a los peces, métanse en la red.
Si necesita haber un ejército de, no sé, bueno, de moscas no, porque si tienes un restaurante eso sería muy gacho. Que tenga Dios que activar sus ejércitos y traerte clientes, no sé lo que vendas. Comienza a orar por sus recursos. Por sus recursos. Pero ¿cuántas de tus oraciones no lo describen a Él? Y sigues teniendo conceptos limitados cuando estás frente a un Dios que convirtió un agua simple en un vino de más de 60,000 millones de pesos. Vamos a Proverbios, por favor. Capítulo 30. Necesitas ser libre de amor al dinero. Antes de leer ahí me gustaría leerte Eclesiastés 5:10. Pero fíjate lo que dice: el que ama al dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y dice también: esto es vanidad. Te voy a leer esta misma versículo, pero en la versión El Mensaje. Estoy en Eclesiastés 5:10. Dice: el que ama el dinero nunca se contenta con el dinero, ni el que ama la riqueza con grandes ganancias. ¿Sabes cómo es el amor al dinero? El amor al dinero realmente nunca tiene llenadera. Estamos aprendiendo de un empresario que hace tiempo Dios nos permitió como conocer y aprender de él. Estamos como retomando algunos conceptos. Y este hombre, literal, Dios cambió su condición de un momento a otro. Ahora, él dice que fue un proceso en su corazón. O sea, él fue como conquistando cosas para llegar al nivel que hoy tiene en dinero. Pasaron alrededor de 12 años, 14 años. Porque te estoy hablando que las cantidades de dinero que maneja son como lo que petroleras en el mundo manejan. Y él dice que él aprendió algo. Dice: porque el amor al dinero, cuando tú tienes más, ya estás pensando en qué más comprar. Pero tú necesitas comenzar a tener claro. Por ejemplo, si tú quieres una camioneta de lujo y quieres eso, ponlo ahí como una lista. Vas a llegar ahí. Pero el día que llegues ahí, pregúntale a Dios qué sigue con los recursos, porque Él te levanta como un reformador para la sociedad. Pero si solo estás pensando en seguir como gastando y acaparando y acumulando, eso es el amor al dinero, porque nunca se sacia. Nunca, honestamente, siempre hay algo que comprar, ¿sí o no? Siempre. Pero Dios te quiere llevar a esos niveles, y tú ya estando ahí, tú necesitas haber tenido estas listas con Dios y decir: ok, Dios, esto va a ser el tema tú y yo. Nuestra familia va a viajar tantas veces al año, vamos a tener una casa de esta manera, estos van a ser los vehículos que anhelamos, está bien. ¿Y sabes qué Dios dice a eso? Está bien. Pero una vez que venga más, ¿qué sigue con esos recursos? ¿Me va siguiendo? Porque Dios te da más para financiar su sueño en la tierra. Pero si no tienes claro propósito, muchas veces también por eso no viene más recurso. ¿Sí me va siguiendo? Porque a lo mejor lo que quieres solo es llenar identidad. Tu identidad tiene que ser llena en Cristo. El dinero, vuelvo a decir, es una herramienta. Y ya vimos que Dios no tiene problemas con dinero. Si necesita 60,000 millones de pesos, pues ¿qué hizo? O sea, es que no sé si a ti te rompa, pero a mí tiene un mes rompiéndome. O sea, de veras, no hay límites en él. No hay límites. Y yo les decía en varias células que he estado compartiendo durante las últimas semanas, les decía: tú necesitas tomar, a lo mejor hubo algo que pescaste ahorita mientras está la predicación, y necesitas llevártelo toda la semana y masticarlo. Eso es meditar la palabra y decir: a ver, Espíritu Santo, escuché esto, pero no me está alcanzando porque la escasez me habla todo el tiempo. Convénceme. Y vas a pasar tiempo con el Espíritu Santo, y ahí revelación se va a alumbrar. Amén. Por eso no basta con lo que escuchamos el domingo a las 11. Es una vida en Dios, es una vida dependiente de Él. Amén. Ahora, vamos a Proverbios 37. Hay un hombre aquí que está orando a Dios. Y fíjate cómo dice: 2 cosas te he demandado.
No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, ¿ni qué? Ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Encierra eso. Y ese es un ejemplo de oración que no se tiene que repetir. Está ahí para mostrarte la vida de un hombre que, fíjate, mantiene su relación con Dios si tiene o no tiene. Fíjate, le dice, no, Dios, no me des más, porque si me das más, te niego. Pero también si me das menos, voy a blasfemar de ti. ¿Cuánta gente ves que está enojada? Está enojada. Hay gente que, o también, ya le empezó a ir muy bien y primero sí servía con todo a Dios y luego ya ni los ves. Porque el dinero o mamón, más bien, está determinando su relación con Dios. Porque o amarás a uno y menospreciarás al otro. Pero no puedes servir a ambos al mismo tiempo. ¿Alguien le está ayudando lo que está? La realidad es que si esto te lo estamos transmitiendo es porque Dios ha estado trabajando mucho en nuestros corazones. Yo recuerdo que cuando uno de los momentos más críticos que hemos vivido en temas económicos y de salud fue cuando nuestra hija Isabela nació. Y me acuerdo, o sea, vienen y te dan el diagnóstico, tú estás lidiando con el diagnóstico y la primera pregunta que le hace la doctora a mi marido es, ¿y tienen seguro? Y le suelta una cifra de lo que cuesta terapia intensiva un día en un hospital privado. Y Diego dijo, no tengo, pero haga lo que tenga que hacer. Imagínate eso. Tu hija está en terapia intensiva y al mismo tiempo tienes una guerra. ¿Con qué voy a pagar la cuenta del hospital? ¿En cuántos momentos así te has encontrado? No sé si se acuerdan de la película de Up. Esa película se me hace bien triste, neta. Ese par de viejitos, ¿se acuerdan? Oye, no, pobres. Nunca hicieron lo que quisieron hacer. Iban a viajar y no se les ponchó una llanta. No, pues a romper el cochinito. Y me empecé a dar cuenta, fíjate, porque eso se me hizo bien chistoso. Me empecé a dar cuenta el año pasado que cuando de repente me preocupaba por tema económico, ¿qué película crees que se me venía a la mente? Up. O sea, era el diablo, pero bien disfrazado de una película ahí media mona. Y me trataba de pintar un panorama de, ¿no ves? Cada vez que estén planeando algo va a pasar. Y entonces son como temas que tienes que ser honesto con Dios y decir, estos pensamientos me están estorbando y no pueden seguir ahí. Porque ni siquiera dependemos para planear de lo que ganemos con el producto de nuestras manos. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres productivo por diseño. Pero ahora dile, pero tú necesitas soñar con los recursos de Dios. Y vivimos por fe, familia. Fe no es negar la realidad natural. Fe es entender que el lugar donde estamos posicionados, que son lugares altos, tiene la capacidad de invadir este territorio donde nos encontramos. Amén. Este es el Dios que se ha metido dentro de ti. Entonces yo leo a este hombre y a veces a lo mejor hay quienes lo enseñan de manera piadosa y tratan de acomodar una doctrina de decir, no, es que está mal que prosperes. No, ¿por qué quieres conceptos que te ayuden a tu frustración económica? Cuando Dios no tiene un problema con el recurso. Dios te quiere bien. No quiere que te estés mordiendo las uñas por pagar la luz. Cuando Él es el dueño de todo. Él es tu papá. Él es tu papá.
De repente estamos en la casa y Isabela dice, vamos a salir, les invito a un cafecito. ¿Verdad, cielo? Ella no está pensando con qué va a pagar. Ella no sé qué está en su mente, pero ella quiere, bueno, cuando la vean con algo que yo subo, trae chocolate caliente, ¿eh? No le doy café todavía. Pero en su mente hay posibilidades, porque tiene papás que cuidan de ella. Y Dios me ha roto estos conceptos de paternidad a un punto bueno desde que soy mamá. Porque si mi hija no se preocupa y ella entiende que puede salir a la calle y va a haber provisión, tú y yo necesitamos cada vez más entender que el Dios que convirtió el agua en vino es el Dios que se metió dentro de ti. El Dios que se metió dentro de ti. Por eso necesitas soñar como Él sueña. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Cuál es tu sueño más grande? Mi sueño es ver una ciudad sin esclavitud. Sin esclavitud. Uno de los problemas sociales más fuertes que tenemos es la trata de blancas. ¿Y sabes qué hay detrás de esa? Está mamón. Porque es dinero. Dinero. Un día rompí en llanto cuando un día platicando con un amigo, de verdad nos dijo, ¿saben en cuánto se compra un niño en ciertas ciudades? Nos dijo. ¿Cuánto nos dijo? $10. $10. $10. Eso Dios te quiere bien, porque hay que quebrantar esos negocios, pero al mismo tiempo Dios quiere hacer florecer negocios que están en su corazón, que con honor, integridad y excelencia le muestren a la sociedad que sí es posible. Hay gente que dice, no, es que si no se tranza aquí no se avanza. Eso es una cultura incorrecta que se ha abrazado, es una mentira que se ha convertido en una verdad. Pero si Dios está dentro de ti, el cielo está dentro de ti, claro que hay negocios emanando de dentro de ti que proclamen al Dios y las posibilidades que tenemos. Ese es mi sueño, familia. Tu sueño necesita ser más grande. Si tu sueño es una casa o un carro, quiero invitarte con todo el amor a que ensanches ese sueño, porque la casa y el carro va a venir. Tienes este Dios que es el dueño del oro y de la plata. Pídesela si quieres y dibújala, va a venir. Pero tu sueño tiene que ser más grande. Tal vez el sueño que Dios ha puesto es reformar el 10% de la pobreza en Guadalajara. Corre hacia eso. Y cuando el negocio no vaya bien, pega el sueño en rojo en el espejo y que te recuerde hacia dónde vas. Porque un momento de estrechez no puede definir hacia dónde vamos. Por eso la oración de este hombre es más, si tú lees antes, dice, era un hombre sin entendimiento. Pues claro, ¿cómo ora de esa manera? Mejor que ore, Señor, atiende mi corazón, ando mal. Pero vamos a ver un hombre que tenía conclusiones correctas respecto a Dios, por lo tanto respecto al dinero. Ve a Filipenses 4 y dice en el versículo 10. Y vamos a ver a Pablo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Fíjate cómo habla alguien que conoce a Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que. Si el dinero te sigue poniendo de buenas o de malas, necesitas echar fuera a Mamón. Que te caiga bien gordo y que se vaya. Y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Pero fíjate cómo cierra el 13, porque esta escritura está dada en un contexto de finanzas. Y dice, todo, ¿cuánto? ¿Verdad que no dice algunas cosas?
todo lo puedo. ¿Podemos decirlos, Fe y Gracia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Pablo conocía quién es Dios. En medio de cada situación en tu vida, tú necesitas tener conclusiones correctas cada vez más de quién Él es, porque esas al mismo tiempo te van a llevar a concluir correctamente de ti. Cuando David llegó al campamento donde estaban sus hermanos, hizo lo que su papá le dijo que hiciera, vio un gigante que salía de en medio del ejército enemigo y aterrorizaba. Saúl tenía miedo. Y de repente comienza a escuchar un barullo entre las conversaciones. Y lo que siempre me ha llamado la atención es que David preguntó: ¿qué le harán al hombre que destruya a este gigante? A este hombre, dijo este incircunciso, porque nunca lo llamó gigante. ¿Te imaginas? Un chavito no estaba preocupado por el gigante, estaba muy interesado en el botín. Y ves un rey que nunca atendió el temor en su corazón, porque ese gigante llamado Goliat no era el gigante de David, era el gigante de Saúl. Y David le dijo al rey: ¿quién es este incircunciso? Y siempre me ha roto en estructuras el vocablo hebreo, porque sí, significa alguien fuera de pacto, pero también significa, en ese pasaje, diminuto. ¿Cómo vio David a Goliat? Pero ¿cómo veía a su Dios? Hoy se trató de identificar el espíritu de Mamón y entender que ese no puede estar en tu corazón. Necesitas echarlo fuera, porque solo puedes servir a uno. Pero el Dios vivo, Él sí es poderoso. Él cumple lo que promete y Él son sus recursos a tu disposición. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Si puedes cerrar por un momento tus ojos. Quiero orar en ese sentido. Si había preocupación financiera, si has estado lidiando, literal el tema de deuda no te deja dormir siquiera. El Espíritu Santo en este momento va a traer paz a tu corazón. Esta abundante paz. Y escucho para tu vida esta escritura que dice que Dios multiplicará tu paz. Mi Dios, en este momento, papá, toda estrechez financiera queda rota hoy. Y le hablamos, mi Dios, a toda ansiedad, a toda preocupación por el dinero. Y lo echamos fuera. Ahí en tu lugar, si hubo algo en lo que te hizo sentido, de lo que Dios estuvo hablando hoy, en tu lugar dile: Señor, he puesto mi confianza ahí en tu lugar, en las riquezas o en mi trabajo. A lo mejor si ha venido de repente miedo a que te corrieran, y Señor, esto ha estado constantemente en mi pensamiento. Pero ahí en tu lugar dile: Señor, en este momento desecho esto en el nombre de Jesús. Necesitas decirlo. Dile: le ordeno al miedo, te vas de mi mente en el nombre de Jesús. Preocupación respecto al dinero, dile: te ordeno, sales de mí en el nombre de Jesús. Y dile: Espíritu Santo, hazme concluir lo que tú concluyes. Espíritu de revelación, fluye hoy. Y que cada persona en este lugar camine con esta certeza que tú eres proveedor. Afirma esta verdad, que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Señor, aquel que no tenía fuerzas, renueva sus fuerzas. Aquel que estaba triste, trae aliento a su corazón. Y aquel que incluso había pensado en la muerte, Dios, trae una expectativa de vida. Pero en el nombre de Jesús,
que conclusiones respecto a ti sean más claras cada vez. Porque así como eres tú somos. Así es como enfrentamos la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.